Hola amigos y bienvenidos a Más allá del trabajo social. La contaminación está acabando con el planeta en donde vivimos. En Más allá del trabajo social realizamos un video sobre las catástrofes naturales del 2019, en donde les explico qué es lo que está ocurriendo en el Golfo de México. Pero en este proyecto vamos a discutirlo detalladamente. En este proyecto estaremos hablando sobre lo que está ocurriendo en el Golfo de México, llamado como la zona hipóxica o zona muerta. Para comenzar, ¿qué es el Golfo de México? El Golfo de México es una cuenca oceánica contenida entre los litorales de México, Estados Unidos y Cuba. Los estados mexicanos que tienen costa en este golfo son Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán. Los estadounidenses son Florida, Alabama, Mississippi, Luisiana y Texas. La isla de Cuba ocupa en la parte oriental del Golfo, la salida de este hacia el Océano Atlántico, en tanto que la península de Yucatán, también al oriente, separa al Golfo del Mar Caribe. Un concepto importante es la hipoxia. ¿Pero qué es la hipoxia? Se refiere a un ambiente que es demasiado bajo en oxígeno para mantener la mayor parte de la vida aeróbica, particularmente un ambiente acuático. La hipoxia es más problemática cuando ocurre donde el oxígeno es normalmente abundante, porque la mayoría de los organismos vivos requieren oxígeno para seguir viviendo. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, los ejemplos más recurrentes de hipoxia son las zonas cercanas a los ríos, donde los desechos industriales y agrícolas alimentan un crecimiento explosivo de algas. Cuando las algas mueren, las bacterias que comen las algas en descomposición absorben la mayor parte del oxígeno en el agua, sin dejar nada para los peces y otros organismos que normalmente viven allí. Esto puede llevar a la muerte de peces grandes o incluso a desiertos ecológicos. El término hipoxia está compuesto por el prefijo griego hipo, que significa debajo, frente al oxígeno. Hasta aquí ya hemos entendido qué es el Golfo de México y qué es hipoxia, pero ahora vamos a discutir detalladamente qué es lo que está ocurriendo en el Golfo de México, llamado como la zona muerta. Lo que ocurre en la zona hipóxica es que la zona se está agrandando anualmente. El Servicio Geológico de los Estados Unidos, en conjunto con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, pronostican que la zona hipóxica se agrandará a 7.829 millas cuadradas, o aproximadamente el tamaño de Massachusetts. En el 2017 el tamaño récord fue de 8.776 millas cuadradas y más grande que el tamaño promedio de 5 años atrás, de 5.770 millas cuadradas, lo que significa que la zona hipóxica o zona muerta se está agrandando anualmente. Esto se debe principalmente a un exceso de contaminación de los nutrientes de las actividades humanas, como la urbanización y la agricultura, que se producen en toda la cuenca del río Mississippi. Una vez que el exceso de nutrientes llega al Golfo, estimulan un crecimiento excesivo de algas, que eventualmente mueren, luego se hunden y se descomponen en el agua. Los bajos niveles de oxígeno resultantes cerca del fondo son insuficientes para soportar
la mayoría de la vida marina y tienen impactos a largo plazo en los que los recursos marinos vivos no pueden abandonar el área. En mayo de 2018, la descarga en los ríos Mississippi y Atchafalaya fue aproximadamente un 67% superior al promedio a largo plazo entre 1980 y 2018. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, estima que esta descarga de Río Mayor transportó 156.000 toneladas métricas de nitrato y 25.300 toneladas métricas de fósforo en el Golfo de México. En este proyecto discutimos qué es lo que está ocurriendo en la zona muerta o zona hipóxica del Golfo de México. Mi opinión para concluir con el video: como trabajador social, pienso que se deben tomar medidas estrictas para reducir la alta contaminación que está surgiendo alrededor del planeta. Cuéntame tú, ¿qué crees sobre lo que está ocurriendo en el Golfo de México llamado como la zona hipóxica o zona muerta? Si te gustó el video, suscríbete a mi canal. Y sin más que mencionar, desde más allá del trabajo social, nos vemos en el siguiente proyecto.